Existen relatos que se ocultan entre los pliegues de la historia, sucesos tan aterradores que incluso hoy, siglos después, aún causan escalofríos. No hablamos de simples leyendas o cuentos transmitidos por generaciones, sino de hechos documentados, oscuros, y en muchos casos reales, donde la brujería se convirtió en protagonista de episodios sangrientos, inexplicables y profundamente perturbadores. Detrás de cada testimonio se esconde una verdad incómoda, lo desconocido siempre ha estado más cerca de lo que imaginamos. Casos terroríficos de brujería. El aire se vuelve denso cuando se pronuncia la palabra bruja. Basta con evocarla para traer a la memoria imágenes de mujeres solitarias, rituales nocturnos y fuerzas que desafían las leyes de la naturaleza. Pero lo que pocos saben es que, detrás del mito, existen registros históricos de casos en los que la superstición, el miedo y lo paranormal se entrelazaron de una manera imposible de ignorar. Lo que estás a punto de escuchar no son simples fábulas. Son casos reales de brujería que marcaron la historia y dejaron un rastro de misterio, terror y muerte. Casos donde la línea entre lo humano y lo sobrenatural se difumina hasta desaparecer. El aquelarre de Zugarramurdi. En el pequeño pueblo navarro de Zugarramurdi, España, la brujería no fue solo un rumor, se convirtió en una condena. En el siglo XVII, la Inquisición desató una de las cacerías más aterradoras jamás registradas en la península. Más de 7,000 personas fueron acusadas de prácticas brujeriles, y decenas terminaron en prisión o en la hoguera. Los inquisidores aseguraban que en las cuevas de Zugarramurdi se llevaban a cabo oscuros rituales, danzas frenéticas bajo la luz de la luna, sacrificios de animales y pactos con fuerzas infernales. Lo escalofriante no es solo el testimonio de los jueces, sino las confesiones de los propios acusados. Bajo tortura, muchos afirmaron haber visto al diablo con sus propios ojos, un ser deforme, cornudo y cubierto de pelo negro que exigía obediencia a cambio de poder. Las cuevas aún existen, y quienes se atreven a visitarlas afirman sentir presencias, escuchar lamentos, e incluso percibir cambios repentinos de temperatura en lugares donde, se dice, se celebraban los aquelarres. Es posible que, más allá de la histeria colectiva, algo realmente sobrenatural hubiera ocurrido allí. Las brujas de Salem. Uno de los episodios más famosos de la historia ocurrió en 1692, en Salem, Massachusetts. Lo que comenzó con un grupo de niñas que afirmaban estar poseídas por fuerzas oscuras, terminó en un proceso legal sin precedentes. 20 personas fueron ejecutadas y más de 100 encarceladas. Las niñas gritaban, convulsionaban y señalaban a vecinos inocentes como servidores del diablo. Lo más perturbador fue que, en varios casos, los acusados confesaron haber practicado brujería. Algunos afirmaron que en las noches eran transportados a reuniones secretas donde firmaban libros con su sangre, otros decían haber sentido la presencia de entidades invisibles que los obligaban a actuar contra su voluntad. Hasta hoy, historiadores y psicólogos intentan explicar lo ocurrido. ¿Se trató de histeria colectiva? ¿O de algo más? Lo inquietante es que los testimonios de esas noches de Salem aún resuenan en los archivos, describiendo figuras sombrías, voces que susurraban desde la nada y la certeza de que el mal caminaba entre ellos. La mano cortada de Tlaxcala. En México, también existen registros aterradores. Uno de los más conocidos ocurrió en Tlaxcala, durante el periodo colonial. Una mujer fue acusada de brujería tras una serie de muertes misteriosas en la región. Se decía que practicaba rituales en los que utilizaba partes humanas para realizar conjuros de poder. El caso alcanzó su punto más macabro cuando, en una redada nocturna, los pobladores irrumpieron en su casa. Allí encontraron restos de animales, figuras de cera atravesadas por alfileres y, lo más perturbador, una mano humana que parecía conservada para algún tipo de ritual. La mujer fue llevada a juicio y condenada públicamente. Se dice que antes de morir lanzó una maldición contra todos los presentes, asegurando que sus almas quedarían atrapadas para siempre en la tierra. Extrañamente, con el paso de los años, muchos de los descendientes de quienes participaron en el juicio murieron en circunstancias inexplicables, accidentes fatales, enfermedades repentinas, desapariciones. En Tlaxcala, aún se habla de la maldición de la mano cortada. El misterioso caso de Anna Goldi. Suiza también guarda un caso perturbador. Anna Goldi, conocida como la última bruja de Europa, fue ejecutada en 1782. Su historia es aterradora porque ocurrió en plena Ilustración, cuando la ciencia ya dominaba gran parte del pensamiento occidental. Ana trabajaba como sirvienta en la casa de un médico respetado. Todo cambió cuando la hija de su patrón comenzó a escupir alfileres y clavos sin explicación aparente. El terror se apoderó de la familia,
y las sospechas cayeron sobre Anna. Fue acusada de envenenar a la niña con artes oscuras, y tras un proceso lleno de irregularidades, fue condenada a morir decapitada. Lo perturbador es que, según documentos de la época, la niña aseguraba ver sombras que la seguían por las noches y voces que le ordenaban hacerse daño. Nunca se encontró una explicación médica para lo que ocurrió. Anna murió proclamando su inocencia, pero muchos creen que fue víctima de fuerzas que escapaban de lo humano. El libro maldito de París. En el siglo XIX, en los suburbios de París, la policía descubrió un caso escalofriante. En una casa abandonada encontraron un libro extraño, escrito con símbolos incomprensibles y manchas oscuras que, según los investigadores, parecían ser de sangre. Junto al libro, hallaron restos óseos humanos y velas negras derretidas. El vecindario aseguraba que una mujer de apariencia fantasmal solía entrar en esa casa por las noches. Nunca se le conoció identidad. Algunos la describían como anciana, otros como una joven de rostro cadavérico. Lo cierto es que, tras descubrir el libro, los agentes encargados de custodiarlo comenzaron a sufrir accidentes extraños. 2 murieron en circunstancias inexplicables, y los demás pidieron ser apartados del caso. El libro desapareció poco después, y hasta hoy nadie sabe dónde está. Solo queda el recuerdo de un expediente perdido en los archivos de París que relata el hallazgo de un objeto imposible de clasificar. El pueblo maldito de Catemaco. En Veracruz, México, existe un lugar famoso por sus rituales de brujería, Catemaco. Durante décadas, sus habitantes han convivido con la reputación de ser el epicentro del misticismo y lo oculto. Allí se realizan ceremonias de sanación, limpias y también pactos que, según los locales, no deberían ser interrumpidos. Uno de los casos más aterradores ocurrió en la década de los 70, cuando un grupo de jóvenes decidió irrumpir en un ritual para burlarse de los participantes. Días después, todos murieron en extraños accidentes, uno fue atropellado, otro cayó de un edificio y el último desapareció sin dejar rastro. Los pobladores lo interpretaron como una advertencia: en Catemaco, el respeto por la brujería no es opcional. Se dice que aún hoy, si alguien osa interrumpir un ritual, su destino queda marcado de manera irreversible. Cada caso que hemos repasado comparte un mismo hilo conductor: lo inexplicable. Desde Europa hasta América, los registros históricos están llenos de acusaciones, testimonios y muertes que no encuentran una explicación lógica. ¿Eran simples inventos producto del miedo? ¿O, en verdad, existieron pactos y prácticas que abrieron la puerta a fuerzas oscuras? Lo cierto es que la brujería ha dejado cicatrices profundas en la historia de la humanidad. Y aunque muchos insisten en verla solo como superstición, los hechos demuestran que, en ocasiones, la realidad puede ser mucho más aterradora que la ficción. Quizás nunca sepamos si aquellas personas acusadas fueron verdaderas brujas o simples víctimas del miedo colectivo. Pero lo que no se puede negar es que, tras cada historia, permanece un eco inquietante que nos obliga a preguntarnos: ¿realmente hemos dejado atrás la sombra de la brujería? Si quieres seguir explorando más misterios, más casos perturbadores y hechos que desafían la lógica, no olvides suscribirte y activar la campanita. Porque lo que viene, será aún más oscuro. Te espero en el próximo episodio aquí en el canal. Te saluda Frankie RM. Hasta la próxima.